arrancamos con esta nueva columna que estamos estrenando. Y como bien dijimos el sábado pasado y estuvimos también promocionando a lo largo del programa de hoy, titulamos esto como Conociendo a los Nuestros, ¿sí? Una sección donde vamos a estar hablando, ¿sí? Hombres y mujeres, sí, que dieron su vida por el Evangelio, ¿verdad? Que estuvieron, digamos, sirviendo a Dios en diferentes áreas, en distintos momentos, en distintas situaciones. Y hoy tenemos como primera entrega, ¿sí? Yo decía, por ahí hay personas que lo conocen, otros que no tanto. Vamos a estar hablando de Rabí Zacarías. Fue un eh, académico, apologista, ¿sí? Cristiano, nacido en la India, ¿sí? Eso es como un dato no menor, ¿sí? Nacido en la India y que, bueno, después se nacionalizó, digamos, estadounidense. ¿Qué es lo importante y por qué quería, digamos, más que nada hablar sobre esta persona? Recientemente, sí, fue justamente en esta semana que partió, ¿verdad? Lo que es la presencia del Señor. Yo tenía pensado por lo menos arrancar con otro hombre de Dios, pero me llamó la atención y dije porque estaba atravesando, ¿verdad? Una enfermedad terminal y el martes pasado, ¿sí? Ya partió a la presencia del Señor. Y Rabí Zacarías ahí, como lo estamos viendo en pantalla, no estamos viendo una de las últimas conferencias que estuvo dando durante este año, en enero de este año, lo titularon, ¿no? Digamos, de entre varias, como el gran apologista de nuestros tiempos, ¿sí? ¿Qué es? Un apologista, en este caso, es una persona, es un área, digamos, de la teología que intenta por lo menos refutar y defender el Evangelio, ¿no? La verdad de Dios, pero una mirada más científica, por así decirlo, con, en este caso, lo que es una mirada más con evidencia científica, evidencia histórica, ¿sí, no? Con razonamientos filosóficos también. Es una muy linda rama por ahí para aquel que le interese. Y decidí por lo menos empezar, ¿no? Y hablar de lo que es Rabí Zacarías, ¿sí? Como bien decíamos, era profesor, fue, digamos, nacido en la India, escribió varios libros, entre ellos podemos encontrar lo que es Vivir sin Dios, se llama uno de sus libros, Jesús entre otros dioses, ¿sí? Al principio remarcaba que nació en la India, ¿no? Cuna del panteísmo y de infinidad de dioses justamente, pero él desde pequeño se autoproclamó, por así decirlo, como ateo, ¿sí? Más allá de que estaba, digamos, en una situación, sabemos, ¿no? Por ahí en lo que es Oriente, con mucha variedad de dioses y idolatría, él se declaró ateo en toda esta situación, pero se acerca al cristianismo, ¿verdad? Se acerca a lo que es Dios a los 17 años, después de un intento fallido de suicidio. ¿Sí? Él estaba, digamos, mal en su vida, ¿no? Claramente para la situación, y dice que le acercan en una oportunidad, ¿no? Dando una charla, él decía que le acercan lo que es una Biblia, ¿sí? Una persona le va a hablar después de que él estaba en todo este proceso y le da una Biblia, pero no se la da solamente como diciendo, bueno, busca de Dios y demás. Él mismo en otra entrevista marca que en Juan, ¿sí? Dice que fue la palabra que lo impulsó a creer en Dios y a querer aprender y estudiar todo lo relacionado a él, ¿sí? En este caso, Juan 14:19 en un pedacito dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, ¿sí? Y él quería remarcar eso, justamente en esa situación de casi quitarse la vida, él entendió que había una vida más, ¿sí? O sea, la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros es la que él estaba necesitando y la que estaba buscando. Entonces, con ese versículo que dice, porque yo vivo, decía el maestro, vosotros también viviréis, es lo que lo impulsó a él, digamos, justamente a querer aferrarse en las cosas de Dios y poder estar, digamos, aprendiendo y buscando cada día más de Él. Decía que es un apologista, ¿no? En este sentido de tratar de enseñar y de enseñar por ahí a un sector de la sociedad un poco más agnóstico en ese sentido, un poco más ateo también como era él, mucho científico, mucha filosofía, ¿verdad? Mucha gente metida que razona por lo menos por ellos mismos sus propios pensamientos, y él lo que va es meterse ahí en ese ámbito, en ese justamente hablarles de Dios y demostrarles con sus propias herramientas, por así decirlo, ¿no? Con las herramientas de la ciencia, demostrarles que Jesucristo, como decíamos hoy también, que Dios es real, ¿sí? A lo largo de su vida, él abarajaba, por lo menos decía que el ser humano se hace 4 preguntas básicas, ¿no? El origen, ¿no? En cuanto a la vida, él hablaba de origen, habla del significado, ¿sí? Habla de la moralidad y de lo que es el destino, ¿sí? Así que vamos a, no voy a hablar todo yo, ¿sí? Sino que vamos a escuchar también en unas entrevistas que le fueron haciendo a él, ¿sí?
And it basically boils down to this. There are 3 steps you take in establishing the existence of God. Now, the person has to listen very carefully because I take them through the 3 stages. Step number 1 is this, Jim. However you section physical reality, you take the physical universe as you see it, however you slice it down to its minutest form, the fact of the matter is you end up with a physical entity or quantity that does not have the reason for its existence in itself. Ultimately, the physical universe reduced in any form cannot explain its own origin. It has to find its explanation outside of itself, which means the first explanation of a universe as we see it has to have something that is non-physical as a first cause. So you've got a kind of a haunted universe without knowing what the first cause is. Next you come to the argument for what we call not from design, but to design. And that's what I said. If you walk onto a planet and see a wrapper of a McDonald's hamburger and see letters of an alphabet, you immediately know that there is information there. And logic tells you, Jim, as it tells everybody listening, where you see information, you assume that prior to that information is a mind. You don't just think that Handel's Hallelujah Chorus came together, or that the dictionary developed because of an explosion in a printing press. There is sequence to the whole thing. And if you take, Jim, just the composition of the enzyme in the human component, the enzyme, which is the building block of the gene, and the gene the building block of the cell, the possibility of the human enzyme coming together by random, says Vikram Singhi, professor of applied mathematics at Cardiff in Wales, the possibility of that happening by chance is 1 in 10 to the power of 40,000. That's more than the number of atoms in this universe. That's amazing. It is time-wise and mathematically, the possibility is 0. So I say to you, number 1, the physical quantity cannot explain itself. Number 2, there's intelligibility, which assumes a prior mind. In the first case, there is something non-physical. Second case, there is something intellectual or a mind. And third, in the history of society, human experience, and history itself, you begin to realize that the moral issues, the social issues, and just human intercourse demands the explanation of a moral reality. So you've got a first cause that is spiritual, a first cause that is mind, a first cause that needs to explain morality. You take these 3 struggles, Jim, and pause with me for a moment here. There are 4 fundamental questions in life: origin, meaning, morality, and destiny. You take these 4 questions and these 3 explanations needed, and only God is big enough to explain this. Bien, ahí veíamos una de las preguntas, ¿verdad?, en una entrevista que le hacían, cómo él podía demostrar o explicar que Dios era real, ¿verdad? Y él marcaba justamente estas 3 que ahí lo estuvimos viendo, después igual lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes. Y hablaba desde partes, como bien le decía al principio, por ahí más científicas, más, digamos, matemáticas, también él lo llevaba. Y decía que si uno reduce, digamos, a la más mínima expresión una parte del universo, ¿verdad?, en la que nosotros estamos, si lo reduce a lo más mínimo no vamos a poder encontrar información, a menos de que haya alguien detrás de eso que justamente lo pueda demostrar y enseñar, ¿sí? Como primera pauta, como para entender de que Dios es real. Luego habla donde informaba, ¿no?, y decía que donde vemos información, donde nosotros vemos un cartel, imaginemos, ¿no?, en un mundo totalmente nuevo, por así decir, cartel con letras, con información, sabemos que hay alguien detrás de eso, ¿no?, que hay un significado y que todo tiene, digamos, una razón de ser. Hacía una comparativa, ¿no?, por ahí también burlándose en medio de lo que es el Big Bang y todas las teorías, digamos, en cuanto a la creación del universo, de que un diccionario no se creó porque haya explotado lo que es una imprenta, que claramente hay personas detrás pensando todo esto, ¿sí? Y como lo último, que también lo vamos a ver más adelante, es sobre la moralidad, ¿sí? Cómo nosotros sabemos que las cosas están bien y que las cosas están mal. Nosotros, con la creencia que tengamos, la persona, digamos, que vayamos a creer, ¿verdad?, lo que sabemos qué es lo que está bien. Determinadamente hay normas que nos dicen que algo está bien y que algo está mal. Entonces hay alguien justamente que es el que
estableció justamente todas esas reglas, ¿sí? Por eso en este caso es lo que él mencionaba, ¿verdad? Y que solamente hay una para responder todas estas preguntas y que justamente ese tiene que ser Dios. En otra oportunidad le consultan, ¿sí? Por si él, ¿por qué cree, ¿no?, que debemos de aferrarnos a lo que es la Biblia como un libro sagrado y con la verdad absoluta? Y él contestaba lo siguiente. Hey, Robbie, how you doing? Hey, good to see you. I just wanted to ask you, could you explain in a manner maybe more pragmatic than we're used to why a person should believe in the Word of God as the Bible and why they should basically believe every word it says as opposed to any other holy book and why they should give their entire life to Christ? I mean, I know it's a really rough question, but... That's like saying define God and give 3 examples. Isn't that just the Trinity? Yeah, well, it's a legitimate question. I'm sorry for responding humorously there. Of course, it takes a whole lot of time. In my book, Can Man Live Without God, which was a series of lectures delivered at Harvard, the second part of it deals with that very thing. So let me start off as best as I can. First, I believe that truth as a category does exist. Number 2, it is possible in a majority of claims of philosophical and historical statements to verify the truthfulness of those affirmations. Third, I believe there are existential realities from which I cannot run, which drive me to find the answers to the existential struggles that I live with, not just the philosophical ones. The philosophical ones are real and I have to deal with them, but so are the existential ones. And by the way, existentialism came as a response to the... Bien, ahí veíamos cómo respondía a la segunda pregunta, ¿no?, de cuando una persona lo afrontaba, ¿no?, en una de estas reuniones que él tenía, digamos, y que hacía de su vida, cómo las personas iban y lo afrontaban con diferentes tipos de preguntas, en este caso de por qué debíamos de aferrarnos a la Biblia como ese manual de vida absoluto. Y él comentaba justamente, ¿no?, en esos 3 puntos resumidos que él creía que la verdad existe, ¿no?, la verdad absoluta existe, ¿sí? Posible que la mayoría de las afirmaciones, cualquiera fuera el tipo, ¿no?, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros necesitamos establecer, en este caso en el ámbito que él se movía, ¿verdad?, de filosofía, de ciencia, todo se puede refutar y se puede afirmar con evidencia, ¿sí?, que justamente es verdad, ¿sí? O sea, se puede refutar, se puede demostrar que verdaderamente sucedió y que verdaderamente hay un fin. Pero hay una cuestión más que él explicaba, ¿no?, y que él decía que dentro de la Biblia existen realidades que nosotros vamos viviendo, ¿no? Por ahí, como decimos, lo que es el dolor, lo que es sufrimiento, lo que son problemas, y que en la Biblia justamente vamos a encontrar la respuesta de eso. Yo me acuerdo, y quiero comentar, ¿no?, brevemente esto, cuando era más chico y recién me acercaba al camino, la primera Biblia que me habían comprado, ¿no?, al final, creo que algunas Biblias ahora también lo tienen, al final venían como un montón de preguntas que te decían, pero preguntas de todo tipo. Preguntas de, ¿te sentís solo? Y te decía abajo, lee tanto, lee Juan, lee esto. Te decían, ¿perdiste un trabajo? Lee esto y otro. O sea, preguntas en general, no solamente las preguntas típicas, ¿no? Me acuerdo que decían, ¿estás a punto de mudarte? Lee esto, esto y esto. Y es justamente eso, como verdad absoluta también de lo que nosotros podemos entender y podemos demostrar a las personas, de que la Biblia es ese manual de vida para nosotros. Es ese manual donde encontramos todas las respuestas, donde desde lo más mínimo, por así decirlo, como daba el ejemplo de estamos a punto de tomar una decisión, no sé, laboral, una decisión, digamos, de mudanza, digamos, en cuanto nos tenemos que ir o no, de un lugar, y en la Biblia te va a detallar todo paso a paso, desde cosas más banales, no y superficiales, hasta lo más profundo de si verdaderamente estamos en soledad, si nos sentimos tristes, por ahí si hay mucha gente en depresión, por ahí en esta situación también que estamos atravesando. En la Biblia encontramos justamente respuesta y alivio para cada una de esas situaciones, ¿no? El video después sigue, lo vamos a estar publicando, como decía, en nuestras redes, y comienza a detallar todas las profecías también que se están mencionando, por lo menos en los libros de los profetas, ¿verdad? Isaías, Daniel, y cómo se fueron cumpliendo a lo largo de la historia y cómo se siguen cumpliendo hasta el día de hoy, ¿no? Después por ahí en otra oportunidad también los podemos ver. Pero para cerrar, sí, y no hacerlo mucho más extenso todavía, hay una última pregunta que les suelen hacer, ¿no? Y que yo quería compartir también con esto, que lo hablábamos más o menos al principio, sobre
sobre la moralidad, ¿no? Y esto que planteaba de que todo ser humano en cierto punto sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Desde que nace hay una naturaleza dentro nuestro que nos determina que algo está bien y que algo está mal, y que no es implantado, que no es justamente porque las personas, digamos, lo determinamos así, o es lo que se conoce como subjetivo u objetivo, ¿no? Que la moralidad sea subjetiva habla de que todo depende de lo que la persona, el sujeto diga, ¿sí? Yo digo que esto está bien, ¿no? Para mí, ¿no? El discurso más que nada que también que se está dando hoy en día, yo percibo que esto es de esta manera, tú me lo planteás. O sea, las cosas, o sea, lo que es bueno, lo que es malo, y todo ser humano nace justamente con eso. Y cuando él respondían si creía que verdaderamente, digamos, pensar de esta manera, él contestaba lo siguiente. Can you hear me? Yes, sir. Let's leave aside Christianity and historical examples for a second. All night you guys have been grappling with issues like morality and, what is right, what is wrong, and meaning. But my question is simply, why are you so afraid of subjective moral reasoning? I mean, do you think that we're all just going to start raping and pillaging just because we don't have a book to tell us what to do? I mean, are you afraid of that? Like, I'm not, because that's not going to happen. And that, yeah, Nazis were bad, but there were Christian Nazis and there were atheist Nazis. So I don't see, what are you so afraid of? Do you lock your door at night? Yeah. Sure. I hear what you're saying. Sounds very cavalier, though. My goodness, if we weren't afraid of all of this, we would not be in a national debt. The billions. China is secular. Sorry? China is secular. Sorry? China is secular. That's right. What does that mean? I mean, they're not raping and pillaging, and neither are we. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Have you read what happened during the Red Guards Rebellion? Have you read what happened during the Boxer Rebellion? Do you know who has killed more people in the 20th century than China and Russia? 60 million apiece? Wow. It makes the Holocaust seem tame. The 20th century became the bloodiest century in history. And the reason it became the bloodiest century in history, I can see, is you could just see the weapons of our warfare were piling up and there was no guiding principle to take us anywhere. Now, in a perfect world, yes, we don't need to be afraid. Have you seen what happens in our courts of law, where people supposedly love each other and all that comes about in hate and vitriol and damage? I don't think the question is fairly stated as what are you afraid of? I'm just saying it is basically unlivable. I didn't conclude that. An atheist like Jean-Paul Sartre concluded it. We killed more people in the 20th century than the previous 19 put together. And your question is, what are we afraid of? The fact of the matter is, if morality is purely subjective, then you have absolutely nothing from stopping anybody for being a subjective moralist to choose to just zing one through your forehead and say, that's my answer. How do you stop that? Obviously, you don't believe that's the way it should be, neither do I. So it's not a case of what am I afraid of, it's a case of the fact that if you're willing to say to me that moral reasoning can be purely subjective, I just say to you, look out, you ain't seen nothing yet if everybody believed what you did. Funny, interesting, when I was in the Soviet Union, former Soviet Union, Stalin eliminated 15 million of his own people. 15 million of his own people. And at the Center for Geopolitical Strategy, they didn't want to even name his name and so on. His daughter, Svetlana, made the comment. It is quoted both by Malcolm Muggeridge in his writings and by historian Paul Johnson in Modern Times. Svetlana was standing by the bedside of her father before he died. She said the last thing he did was clench his fist toward the heavens one more time, put his head back on the pillow, and he was gone. This is his daughter raising the question, whatever got into my father to have that kind of hatred and hostility?
And when 15 million were killed of his own people, it is interesting that the faculty members and the general who chatted with me there, my wife will tell you, sat around the table with tears in his eyes when he watched what had been done to his own country by his own leadership. So subjective morality would be very good if we all wanted to be nice people and live around each other without any fear of each other. But the reason you lock your doors, and the reason we have our police, and the reason we have our military, and the reason we have our law courts is because when subjective morality becomes totally subjectivized, this is what happens in society. So it's a great idea, but I hope nobody absorbs it. Muy bien, y cerrando justamente ese concepto, ¿verdad? Todos somos moralmente, tenemos esa moralidad en nuestras vidas porque hay alguien justamente que la diseñó y entendemos que las cosas, que lo que es bueno es justamente bueno por alguna razón y lo que es malo justamente por una razón, ¿sí? Él ejemplificaba y decía que no por nada nosotros a la noche cerramos la casa con llave, no es porque creamos que la humanidad es mala de por sí, sino porque hay justamente personas que están sin Dios y huyendo justamente al amor y a la bondad de Dios. Así que en este primer Conociendo a los nuestros, presentamos a Rabí Zacarías. Si querés interiorizarte más en sus libros, en sus mensajes, podés estar buscándolo, ¿verdad? Bueno, hoy estamos con muchas posibilidades justamente gracias a lo que es internet o en librerías también. Si te interesa justamente poder aprender más y todas estas cuestiones más apologéticas, te invitamos y lo presentamos como titularon, digamos, en estos últimos tiempos al gran apologeta Rabí Zacarías. Te dejamos con una canción y seguimos con más Buscando el Cambio.